Y aprovecho para comenzar oficialmente la clase. Pidámosle a lo que es considerado el santo de los casos imposibles, de los casos difíciles. Ahora que está visitando a México, que por favor nos ayude a resolver nuestros problemas, porque él puede ayudarnos de alguna manera. Así es de que vamos a comenzar, si les parece bien, como todas nuestras clases, ofreciéndole a Dios nuestro Señor este ratito de nuestro Jaime, tiempo. disculpa, Sí. hay una señorita que se llama Isabel, tiene su micrófono abierto. Ah, ok, gracias por avisar, ¿eh? Isabel, ¿nos podría cerrar el micrófono, por favor? Ok. Listo. Bien, decíamos, vamos a ofrecerle como cada clase y este tiempo que apartamos de nuestro tiempo y nuestra vorágine y nuestras prisas para dejarnos instruir por Dios nuestro Señor. Vamos a agradecerle todo lo que hace por nosotros, desde habernos creado por amor, cuidarnos, alimentarnos, protegernos, conducirnos. Y vamos a ofrecerle también nosotros, como una parte justa, lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que hacemos, lo mejor que pensamos y lo mejor que intentamos en esta vida en la que vivimos con el prójimo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes caer en tentación y y líbranos. líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Santa Dios y María, Madre nuestra, Madre de Dios, ruega por por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y muerte. en la hora de nuestra muerte. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, queridos amigos, el estudio de nuestro apreciado catecismo. Ya terminamos de estudiar todo lo referente al credo, de dónde surgió, por qué surgió. Y ahora el catecismo nos está llevando al sentido de la misa. ¿Por qué la misa? ¿Quién la puso? ¿Por qué tenemos que celebrarla todos los días? ¿De dónde salió? Y decíamos que precisamente la misa, pues también le llamamos liturgia, si se acuerdan. Porque entendemos claramente que la liturgia, para recordarlo, es lo que nosotros le decimos a Dios en la misa. La palabra de Dios es lo que nos dice Dios a nosotros. Por lo tanto, hablábamos de que la liturgia es el producto de los labios de santos, de los grandes doctores de la iglesia. Si ustedes ven el catecismo, el santo que más citas le ha aportado al catecismo es San Agustín. Y luego le sigue Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque, miren, ellos son los que aportan lo mejor y más excelso que pueden decirle los seres humanos a su Dios. ¿Quién mejor que San Agustín, que tuvo una conexión perfecta con él para hablarle a ese Dios? Por lo tanto, esa es la liturgia. Miren, cada que escuchamos que el sacerdote levanta las manos y dice, oremos, y entonces dice, oh Señor, que nos bendices y nos aprecias, lo que quieran, esa es la liturgia. Eso es lo que le decimos en la misa a Dios, rogándole, pidiéndole. Porque se analizan, y voy a explicarlo brevemente para entender todo el proceso de la misa. En realidad, la misa no es más que una oportunidad para decirle a Dios que estamos fallando, que somos pecadores, que nos perdone, que tenga piedad de nosotros. Cuando entendemos bien la liturgia y esta conexión que Dios mismo nos manda para nuestro bien. Miren, ustedes saben bien, lo voy a decir así rápidamente. ¿Cuál es la primera oración de los fieles en la misa? Yo pecador.
Es decir, antes que comience todo el culto, tengo que reconocerme pecador ante Dios, honradamente, sinceramente. De eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque por eso decimos, confieso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Esto hay que sentirlo en la misa. El catecismo nos va a ayudar a entender la misa de una manera más profunda. Por eso decimos, miren, todos hemos pecado cada día de pensamiento, de palabra, de obra, y a veces sobre todo de omisión. Recuerden, ¿cómo se define el pecado de omisión? Muy fácil. Cuando no hago el bien que se me presenta, cometo pecado de omisión. Así de fácil. Que bien, a veces son los pecados que más nos pesan y nos arrastran y ni en cuenta los tomamos. Pongo ejemplos así sencillos. Ante mí se tropieza una viejita, ¿verdad? Y en lugar de ayudarla a levantarse, me río y me voy por otro lado. Es un pecado de omisión. Mi obligación es ir a levantarla, ayudarla, ver qué necesita. Es un pecado de omisión y grave. Ahí les da otro pecado de omisión. Tengo un vecino, un familiar que tiene una gran necesidad económica y me pide y me solicita una ayuda y le digo, ay, no tengo, discúlpame. Es pecado. Porque, miren, cuando Dios nos presenta hacer el bien, esa es la opción que tenemos. Si no lo hacemos, cometemos un pecado de omisión. Es como algo simple, ¿no? Cuando llega uno a una reunión y empieza uno a saludar personas, yo les pregunto, ¿cómo se sienten cuando los brincan, verdad? Cuando saludan a los de al lado y ustedes se quedan. Es un pecado de omisión que cometemos. Eso bien, ¿qué rezamos después del yo pecado? Ya que le decimos a Dios, mira, el pecado de todas maneras, Señor. Pero aquí estoy porque tú me lo mandas. ¿Y qué decimos enseguida? ¿Se acuerdan? El Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. No merecemos estar aquí. Somos lo peor, lo estoy diciendo con sinceridad. Pero como dijo San Pedro, ¿a quién vamos a ir, Señor? Y luego le gritamos con más fuerza, Cristo, ten piedad de nosotros, porque somos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Y miren, insisto, porque seguimos reconociendo unos pecadores indignos de estar ahí, pero hay que hacerlo sinceramente. Y luego viene el gloria y volvemos a decir lo mismo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, nosotros no. Nosotros somos pecadores batallando aquí contra el demonio, sus tentaciones, sus espejismos. Bien, hay que entender esto. Siempre seremos indignos de estar ante el altar, amigos, ¿eh? Pero hay que decirle al Señor, lo reconozco, y tú con una palabra me vas a limpiar, como lo decimos antes de comulgar. Pero hay que entenderlo bien. Insisto, nuestra última frase antes de comulgar, que cuando dice el sacerdote, es el cuerpo de Cristo, dichosos los invitados. ¿Qué decimos hasta el final? Señor, yo no soy digno de comerte, pero una palabra tuya me va a volver puro, me va a volver digno. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuál es su palabra? Te amo, te limpio, cómeme y bébeme como carne y sangre. Por eso, ahora que estamos hablando sobre la liturgia, el catecismo nos va a ampliar el panorama sobre este tema que a veces le damos por sentado. Miren, yo les doy un testimonio. Antes de convertirme, iba yo a misa y me persinaba cuando empezaba la misa y yo lo que estaba viendo es a qué hora terminaba. Jamás escuchaba ni las palabras, ni los rezos, ni la liturgia, ni la... Es algo muy feo asistir a misa sin entender lo que está ocurriendo. Pero cuando uno entiende lo que está ocurriendo, se vuelve
De verdad, un evento incomparable. Y es la intención del catecismo, que lo entendamos a fondo. Voy a retomar, amigos, la lectura del catecismo en el numeral número 1083. Página 313, para quien tiene su catecismo físico y pueda hacer anotaciones. Se comprende, por tanto, que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble parte: la Iglesia unida a su Señor y el Espíritu Santo, lo dice Lucas 10:21. Capítulo 9, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote, y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Y miren, eso es la misa, es una ofrenda en la que ofrecemos parte de los dones que él mismo nos dio. Ya decíamos que la Eucaristía está representada, pues, la mano. Vemos que para la Eucaristía el Señor pidió pan y vino. Eso es lo que pidió. Miren, ¿cómo no pidió manzanas o pidió peces? No, fíjense que le pidió al ser humano que creó en el planeta, le pidió pan y vino. Miren, dos cosas que los animales no pueden producir, para entenderlo. Recuerde que para que haya pan, necesito primero sembrar el trigo, y luego cuidarlo, y luego cosecharlo, y luego trillarlo, y luego moler el grano, y cuando ya tengo la harina, ponerle agua a la zona humana, producir, hacerlo. Eso ya es tecnología, amigos. Solo lo puede producir la semejanza que tenemos con Dios. Me diga, ¿qué animal produce fuego? Dígame cuál. Que ya conocieron un por ahí que raspa dos piedras en los bosques de África y produce fuego. Nanay. Ningún animal va a producir fuego nunca, porque no está en su capacidad. Recuerden que los animales no razonan. Los animales tienen inteligencia, intuición, sentido de supervivencia, pero no. Esa es una capacidad del hombre. Por eso el Señor lo pide es precisamente eso, amigos, que le ofrezcamos de lo que producimos nosotros, con nuestra ciencia. Y con el vino pasa lo mismo. Para que haya vino necesito sembrar la uva, dejar entender que pues tengo que cuidarla, cosecharla, etcétera. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a tener el asunto de que sería lo mismo de Dios lo que le ofrecemos. Y aquí no. Recuerde que no, como decimos, es un producto del ser humano. Y en el pan, en la hostia, lo más importante es el fuego. Aquí estamos hablando, amigos, de cortar los racimos, trillarlos, es decir, exprimirlos, y ya cuando tengo el producto de las uvas líquido, fermentarlo. Fíjense, ahí está el raciocinio.
los animales tampoco van a ser nunca. Los animales no van a comer jugo de unas uvas en un estanque para luego dejar de pasar el tiempo para que produzca alcohol. Es parte del raciocinio. Lo digo porque el centro de la liturgia y de la misa es esto de lo que estoy hablando. O sea, que es la ofrenda a su Dios. Que alrededor de la Eucaristía dentro de la misa. Desde, miren, reconocernos pecadores, para empezar. Vamos a ver, alabar a Dios por ser Dios, adorarlo por ser Dios. Pero, adelanto, vamos a continuar, amigos, en el numeral 1084, donde la obra está representada en liturgia. De eso es de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Por qué? Porque hablamos de que, perdón, se me fue la imagen. ¿Sí? Miren, esto en realidad está representado. Cada misa es por recorrer la vida de nosotros, por nosotros. La Eucaristía no es más que la ofrenda total de nuestro Señor Jesús, que en realidad se nos da todo, como decimos, no solo nos dio su enseñanza, no solo nos dio sus milagros, no solo nos dio la salvación, quiso darse completamente todo el Señor, no dejar nada, al grado de darnos a comer su cuerpo. Fíjense, ¿qué más nos podría dar? Hay que reflexionar esto. Jesús ya nos había la amistad, la enseñanza, pero no, me quiero dar todavía más, si me doy todo, ya les doy mi cuerpo y mi sangre. O sea, no hay nada más que pueda dar. De animales sacrificados por los pecados, como era antes del Jueves Santo. Pero hay un gran cambio en tu día de la cristiana, ya luego explicaremos esto. Porque la liturgia judía, pues se queda en Moisés. La liturgia cristiana tiene que terminar en Jesucristo, que fundó la liturgia el Jueves Santo. Esta imagen que les comparto. El Jueves Santo fue la primera misa. Se inauguró la iglesia en el planeta Tierra, con todos presentes, los apóstoles, las mujeres, los 72 laicos. Ese día comenzó el misterio que seguimos celebrando todos los días hasta el día de hoy. Y miren, como he repetido, en este momento, amigos, en este momento se está celebrando misa en algún lugar, no me importa dónde. Y a la hora que se acuerden del día, se está celebrando misa en algún lugar. Había un consejo de un sacerdote franciscano que les decía a aquellos deprimidos que despiertan en la madrugada azorados, llenos de miedo. Les decía, mira, solo toma en cuenta que ahorita se está celebrando misa en algún lugar y únete a la misa. Dios sabe dónde se está celebrando la misa. Miren, recuerden que cuando aquí es de día, en China es de noche, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía no se ha dejado de celebrar, para que tengan el dato, nunca desde aquel Jueves Santo. Pero no es más que la manifestación de Jesucristo mismo. Y el camino de redención, dice, en cada misa, en cada misa. Si la vivo, salvo nuevo. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Quien asiste a misa, dijo Jesús a los discípulos, ya está bañado, así lo dijo. Claro, dijo, pero hay unos que están limpios. Hablaba de Judas el Iscariote. Es decir, Jesús ahí manifiesta que la misa nos limpia, nos baña, como si nos bañáramos, ¿verdad?, con todos los jabones, shampoos. Y salimos limpios, sin pecados, de la misa bien vivida, bien participada. Los abuelos tenían aquella frase que decía, ¿ya fuiste a oír misa? O, ¿ya escucharon misa? No, no vamos a oír misa, amigos, ¿eh? Vamos a participar en una celebración.
Tenemos que cantar, tenemos que rezar. Estoy seguro que han visto, seguramente, personas que no rezan el yo pecador, ¿verdad? Se quedan callados, nomás lo piensan, aguas. Ellos no están recibiendo el beneficio de la misa. Si no cantan, tampoco. Se los digo con conocimiento de causa. Ahí vamos a participar. No vamos a los toros o al teatro, ¿eh? A donde si vamos a ver, somos espectadores. Aquí no. Aquí somos hijos que nos reunimos con el Padre en la mesa de su casa cada domingo, por lo menos como una obligación. Recuerden que ir a misa es un mandamiento, no es una sugerencia. Pero vamos a ver lo que nos dice el catecismo. Numeral 1084. Voy a poner una imagen que nos va a ayudar a entenderlo perfectamente. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, es decir, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, ¿cuáles son los sacramentos? Todos los conocemos, amigos. Sí, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, el orden sacerdotal y hasta la liturgia de difuntos. Son sacramentos. Y recuerden ustedes que la palabra sacramento y la palabra misterio quieren decir exactamente lo mismo. Sí, la iglesia administra misterios que no entendemos racionalmente, pero que creemos 100% ciegamente, totalmente. Hablo, por ejemplo, de la Eucaristía. Levante la mano el que la entienda racionalmente. No está lejos de nuestro alcance eso. Sí, sin embargo, creemos. Y cuando comemos la Eucaristía, sí hay un cambio en nuestro interior, estarán de acuerdo. Hay más fortaleza, se ve el miedo, se aleja el demonio de nuestra mente, porque sabe que estamos protegidos, que ahí vive Jesús, porque lo dejamos entrar algún día. Recuerde que dice Jesús en el Apocalipsis 3, mira que estoy tocando a tu puerta. Y luego dice, quien me abra, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo, es decir, comulgará, se comerá mi carne. Pero miren lo que dice Jesús, mira que estoy tocando a tu puerta, el que me abra. Jesús no va a forzar chapas ni traigan ganzúas del ladrón para abrir nuestra puerta sin que nosotros queramos. A Jesús hay que abrirle la puerta. Y mucha gente me dice, oye, es que me quiero preparar para recibir bien a Jesús. Me han dicho muchas personas en mis 40 años de predicación. Mucha gente, voy a dejar esto y lo otro y luego ya empiezo a... No, miren, a Jesús hay que dejarlo entrar en la situación en la que estemos. Porque solo puede entrar a nuestro interior y ayudarnos a quitar ciertos chambres, ciertos vicios, ciertas manipulaciones que traemos ahí. Solo no podemos, pero si lo dejamos entrar, miren, yo lo digo de broma, él trae fibras, cepillos, ajax, maestro limpio, toallas. Es que le cuesta a Jesús limpiar el interior marrano de un ser humano, lo digo por mí. Miren, yo vivía en el fango y en el lodo, ustedes saben mi conversión. Ahora trato de agradarlo, todavía sigo siendo pecador, pero ahora entiendo que el camino es Dios. Y si me tropiezo, me levanto, me limpio las rodillas y sigo caminando hacia el Señor. Porque ya conocí el camino y sé que está al alcance de cada uno de nosotros el agradar a Dios. Parte de ello es, miren, que le dediquemos un poco de tiempo para entenderlo de una mejor manera, más racional. Somos seres racionales, insisto. Pero continúa en el numeral 1085. En la liturgia de la iglesia
Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Lo explica así San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 10. Y también la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 27. Y también el capítulo 9, versículo 12. Y esto es real. Miren, Jesús, siendo el Dios eterno, aceptó sufrir. Es algo que nunca vamos a entender cabalmente y lo hemos comentado. Vean la imagen que les comparto. Así salió el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, amoroso. Dice Juan que Dios es amor, que Dios es la luz. Y miren cómo lo echamos de este mundo los seres humanos. Somos una vergüenza, amigos. Por eso el catecismo nos está hablando aquí de este gran misterio. El dueño de todo, el verdaderamente poderoso, se humilló, fíjense, hasta dejarse escupir, azotar. Ahí está la imagen que todos conocemos. ¿Quién le hizo todas esas heridas? No vaya lejos, nosotros, ¿eh? Miren, cada que pecamos gravemente y lo traicionamos, le hacemos una herida de este tipo. Pues es lo mismo. Fíjense, el que vino a salvarnos por amor, fíjense, aceptó el sufrimiento con tal de que el amor venciera. Y aquí está la clave para aceptar nuestro propio sufrimiento. Miren lo que aceptó el Señor del amor con tal de salvarnos. Como diciendo, miren, para que vean que ni la muerte ni los malos me van a ganar, ni me van a hacer cambiar el plan de salvación para todos ustedes. Miren, dice el gran Charbel Magluf que a Cristo lo amenazaban. Y recuerden que sí lo hacían. Los fariseos, los enemigos de Dios. Decían, si sigues hablando, te vamos a matar. De hecho, el sumo sacerdote Caifás dijo, ¿sabe qué? Hay que matarlo. Porque más vale que muera un hombre y no que por un hombre se contamine todo el pueblo, decía este demonio, que era sacerdote sumo. Fíjense, y Jesús se pudo haber defendido. ¿Y qué le costaba a Dios? Hacer así con sus dedos un chasquido y que aparecieran un grupo de ángeles y destrozaran a todas las hormiguitas que tenía enfrente. Pero a cambio de eso, miren, se dejó golpear, herir, insultar, escupir, orinar. Está claro, que los romanos en el patíbulo lo orinaron. Fíjense, aceptó todo eso con tal de salvarnos, con tal de decirnos, no tomes en cuenta el mal del mundo, porque el mal del mundo es algo natural y lo tienen que sufrir todos los seres humanos que nacen, todos. Y yo los reto a que me digan algo, que me mencionen un santo que no haya sufrido hasta lo indecible mientras vivió en este planeta. No lo van a encontrar. Miren, para empezar, los 12 apóstoles, esos 12 apóstoles que acompañaron a nuestro Señor en su predicación, en la enseñanza, en la salvación de las almas, todos la pagaron, ¿eh? Y muy dura, amigos. Miren, aquí estaban felices en el Jueves Santo, pero ¿qué creen? De los 12, 11 murieron asesinados de manera cruel. A Pedro ya ve que lo crucificaron de cabeza. A San Pablo lo degollaron. A San Judas Tadeo lo mataron a martillazos celebrando misa. A Santiago el Menor lo degollaron. Miren, todos, incluido Matías, que fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote, todos murieron con violencia. ¿Qué podríamos pensar, amigos? ¿Perdieron? ¿Les fue mal al final? No, cuidado. Todos triunfaron. Recuerden que Cristo nos ha enseñado que la vida terrenal no es la importante, sino la celestial.
Estamos de pasadita. Me acuerdo el caso de Nick Vujicic, amigos, ustedes lo recuerdan. Ese hombre australiano que no tiene ni brazos ni piernas. Y vive feliz. Se aceptó, se iba a suicidar, se aceptó. Y ahora anda animando a muchos chavitos que están a punto de suicidarse porque andan deprimidos. Y él cuando habla de esto dice algo muy importante. Sí, en el cielo voy a resucitar completo. Tiene razón. Tiene razón, Nick Vujicic. El sufrimiento es aquí en la tierra. Si pasamos la prueba, como nos lo dice el Apocalipsis, al vencedor le daré el premio. Y lo repite 7 veces. Al vencedor del mundo le entregaré la corona de la salvación. Al vencedor del mundo le entregaré un nombre nuevo en una piedrecita blanca que solo su Dios y él conocen. Son 7 promesas, pero todas dice al vencedor. ¿Al vencedor de qué nos dice Jesús? Pues al vencedor del mundo, sus tentaciones, sus espejismos, su soberbia, su envidia, su arrogancia. Cuidado, miren, si el dueño de todo vivió humildemente, les recuerdo algo, Jesús jamás tuvo un caballo, nunca se subió un caballo. El dueño de todo, ¿eh? Porque era demasiado, era de los ricos en aquel tiempo. Cuando mucho viajó en un burrito y algunas distancias cortas. Insisto, el dueño de todo. No vamos a entender esto que digo, el dueño de todo. A veces vemos un ser humano aquí rico como Elon Musk, que tiene propiedades y no, hombre, Elon Musk no es dueño de nada absolutamente. Nuestro Señor sí es el dueño de todo. Lo hemos dicho, este mundo que creó Él, tan hermoso, le pertenece completo, fíjense, incluidos todos los seres vivos. Toda la materia la creó Él, la inventó Él, la diseñó Él. Recuerden que venimos del polvo de las estrellas, como dice el Génesis. Al principio era el caos. Jesús lo ordenó y aquí en este mundo que vemos en la imagen han vivido todos los seres humanos que Dios ha creado desde Adán hasta el último que están naciendo en este momento. Por lo tanto, la liturgia incluye demasiado importantes. Vamos a continuar, amigos. Dice, es un acontecimiento, perdón, es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia. Hablo del Jueves Santo, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, se puede permanecer no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Bien, ya decíamos, los hombres amenazaban a Jesús. Si sigues te vamos a matar, dijo Caifás. Sí, y ya no andes hablando de ese señor. Acuérdense, le decían. De hecho, le contestó al rey Herodes. Le dijeron unos enviados por Herodes, oye, ¿qué dice Herodes? Que ya no andes hablando tú de ese Dios. Y les dijo Jesús, díganle a ese zorro que voy a seguir hablando lo que tengo que seguir hablando. Porque él no tuviera el poder que tiene si mi padre no se lo hubiera dado. Claro que no lo entendieron. Pero miren, todos los que amenazaban a Jesús con matarlo, se les concedió verlo en la cruz. Pero Jesús no se quedó en la cruz, amigos. Y eso es lo que nos ayuda a entender un poco con más profundidad nuestra verdadera fe. Jesús resucitó y con su resurrección venció a la muerte eternamente. Ahora el Jesús que conocemos está vivo, es su sagrado corazón, así conocemos la imagen. Y Jesús está vivo.
Solo vino y sacrificó su vida humana, porque recuerden que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Sacrificó su vida humana para vencer a los hombrecitos malvados, a los asesinos, al demonio, al mal y a la muerte misma. Recuerden que a Jesús no lo mató nadie. No se nos olvide esto, ¿eh? A Jesús no lo mató nadie. Jesús lo expresó. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, nos lo explican perfectamente. Nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Pues a eso me ha enviado mi Padre, dijo el Señor a los apóstoles. Por lo tanto, nadie mató a Jesús. Él dio su vida porque quiso. Porque además tiene el poder para recobrarla de nuevo y vaya que lo demostró, amigos. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra religión es falsa. Mejor gocemos y disfrutemos, ¿no? Miren, hay una escena de el gran poeta Gibran Jalil, que dice que Jesús se les presentó a Herodes y a los malvados y a Caifás, resucitado, y que les dijo, me amenazaban con matar, me mataron según ustedes, pero aquí estoy. ¿Y ahora con qué me van a amenazar? Ya no me pueden amenazar con matarme otra vez. Perdón, no son caricaturas. Por eso Jesús aplastó a todos los malvados de un golpe, para siempre. Miren, venció a la muerte. Cristo resucitó, ¿eh? Porque es el Señor de la vida. Obviamente los seres humanos no van a cambiar el amor de Dios. Lo desvían, lo entretienen, lo distraen. Pero se va a imponer el amor de nuestro Dios en nuestro planeta. Pero continuemos, queridos amigos. Numeral 1086 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Continuando con este asunto. ¿Cómo desde la Iglesia de los Apóstoles se ha cumplido esta adopción? Recuerden que Jesús dijo sobre la misa, sobre el Jueves Santo. Hagan esto en recuerdo mío, en efecto. Muchos eventos se realizan una sola vez, como las fiestas. Navidad se celebra una sola vez. El sábado de Corpus Christi se celebra una vez como evento. Pero la misa se tiene que repetir todos los días, todos los días. Si es la misma misa. Que mucha gente dice, ¿para qué voy a misa? Todas las misas son iguales. Dicen, pues no. Miren, se han celebrado millones de misas en los 2000 años y ninguna ha sido igual a otra. Nunca. Cada misa es diferente, es particular. Es una relación personal de Dios con sus personas que están ahí en esa comunidad, solo con ellos. Y solo en ese momento Jesús se hace presente de verdad, con carne, con su sangre. En un cierto, en un momento de la historia. Porque lo que viene a enseñar Jesús, insisto, es racional. No son leyendas que trajo un escritor sagrado que no sabe de dónde salió y que mete mitos. No, no, miren, esto le llamamos la historia de la salvación, amigos, para el que quiera. Dice el numeral 1086. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y recuerden que los sacramentos solo los pueden administrar los sacerdotes. Solo un sacerdote puede realizar la obra eucarística.
Solo el sacerdote puede realizar la transubstanciación con la bendición de Dios. Solo el sacerdote puede bendecir el agua. Solo el sacerdote puede bendecir las imágenes. No cualquiera. Por eso Jesús instituyó su iglesia con 12 personas. ¿Qué? Miren, estos pobres 12, recuerden que Jesús los trajo en friega durante 3 años y medio, y lo digo literal, en friega. Eran unas caminatas agotadoras, viajes de 3 meses caminando de un pueblo al otro, y luego regresar a Capernaum, descansar unos cuantos días y volver a las giras para predicar a todos los pueblos posibles. Por eso, lo que hizo Jesús con ellos no fue un seminario de 15 días, amigos, ¿eh? No. Los 12 llamados anduvieron con Jesús 3 años y medio, viendo cómo hacía milagros, escucharlo cómo predicaba, ver cómo oraba con su Padre. Es lo que conocemos como el primer seminario de la historia. Y la ordenación fue exactamente el Jueves Santo. Pero vamos a continuar. Recuerden que Jesús sí fundó una religión y con estos 12. Y para siempre es su pueblo. En el Antiguo Testamento había 12 tribus. En el Nuevo Testamento hay 12 preparados, capacitados por el Dios hombre para llevar a cabo la redención de toda la humanidad. Y claro, dejó a Pedro a la cabeza de ellos. Vamos a continuar, amigos. Numeral 1087. Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo, confían este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden sacerdotal. Y esto es real, amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso escogió el Señor sacerdotes. Recuerden que la palabra sacerdote quiere decir hombre sagrado. Es una palabra del sánscrito, el lenguaje más antiguo de los hombres, y quiere decir, decimos, hombre sagrado. Y entonces Jesús eligió a 12 para convertirlos en hombres sagrados. Qué interesante. Eso es nuestro sacerdote. Nuestro párroco, amigos, y los que lo ayudan como sacerdotes son hombres sagrados, y así debemos verlos, con respeto, con reverencia. Aunque yo tenga 68 años y el sacerdote tenga 23, mayor. Es mi superior hablando en estos términos, porque él es un hombre sagrado. Yo soy un hombre común y corriente. Claro, su responsabilidad es también grandísima. Pero hay que reconocer esto. Solo los sacerdotes pueden llevar a cabo esta obra de redención en nombre del Señor. Y recuerden que los sacerdotes recibieron al Espíritu Santo antes de Pentecostés. Se los recuerdo y está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Ustedes han escuchado ese pasaje, donde les dice Jesús a los 12, como el Padre me envió, también yo los envío. Vayan y a quienes perdonen los pecados les quedarán, y a quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Claro, les dice antes, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Es decir, por eso el sacerdote nos perdona los pecados, no en nombre de él como sacerdote, sino en nombre de Dios, que es el que realmente nos perdona. Por eso, Pentecostés ocurrió 50 días después. Aquí no, aquí ya los sacerdotes, primero los 12, recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder perdonar los pecados del pueblo.
Fíjense qué interesante. Si no, ¿cómo nos podríamos salvar? Si no hubiera quien nos perdonara los pecados en nombre de Dios. Recuerden, amigos, que cuando pecamos, Dios ya lo sabe. Yo entendí muy tarde eso en mi vida y me hice mucho daño y dañé a muchos. No, miren, cuando pensamos algo malo, Dios ya se enteró y nos manda a decir, primero con la conciencia, en el ángel de la guarda, no lo hagas. Sabe bien que no le gusta a Dios, pero a veces de todos modos lo hacemos. Esa es donde entra la parte racional del ser humano. Pero entendemos claramente, amigos, que Dios quiere que nos sumemos a su obra. Como les dijo a estos 12, en mi nombre vayan y perdonen los pecados. A quienes se los perdonen, y a quienes no, les quedarán sin perdonar. Por lo tanto, amigos, todo ser humano que no se confiese con un sacerdote anda con su quimil de pecados apestosos, pesados, y los trae cargando porque quiere. Tenemos la opción de irnos a dejar con el sacerdote. Por eso, el confesionario equivale al excusado en la casa, ¿eh? Miren dónde tiramos todos los desechos, lo apestoso, en el lado. Igual en el templo, en el confesionario, ahí vamos a tirar lo peor de nosotros. Pues, ¿quién va con sacerdote? Y si cosas que Dios ya sabe. Yo cuando voy y le confieso algo al sacerdote, Dios ya sabe eso. Y me dijo, ven con mi sacerdote para que te limpie. Por eso dice el Papa Francisco que un confesor no debe regañar, porque ya suficiente regaño hay en el pecador que se atreve a pedir perdón y a confesar aquello que es tan desagradable para él mismo. Y recuerden que el sacerdote nos perdona en nombre de Cristo, no en nombre suyo propio. Pero continuamos, amigos, numeral 1088, siguiendo precisamente con este tema. Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por los sacerdotes, él mismo, que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues él mismo es el que habla cuando se lee en la iglesia, en la misa, la Sagrada Escritura. Está presente finalmente, la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como lo dijo San Mateo en su Evangelio capítulo 18, versículo 20. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno. En la liturgia terrenal, en la liturgia terrena, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdaderos. Cantamos un himno de gloria al Señor, con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos
aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria para siempre. Y miren, amigos, cómo sigue insistiendo el catecismo sobre este asunto precisamente. La liturgia nos une a nuestro Dios, nos hace agradarlo. Miren, en ningún otro lugar vamos a poder adorar a Dios. Donde está presente ante nosotros, ante nuestros ojos, nuestras almas, y ante los ángeles, los serafines, querubines. Por si no saben, cuando ocurre la consagración del pan y el vino, se ve en el templo de querubines, serafines. Hay una película que se llama El Gran Milagro. Ojalá la conozcan y la hayan visto. Pero si no, les voy a compartir el libro de Catalina, una persona entregada a Cristo, consagrada a Dios, de origen colombiano. Miren, Dios le permitió a esta persona ver lo que ocurría en la misa, que nadie nos damos cuenta. Siempre vamos a misa, a veces estamos distraídos con otra cosa. A veces está solo nuestro cuerpo en el templo, pero nuestra mente está en los problemas, en las preocupaciones, en las tentaciones, y por qué no decirlo, hasta en los vicios, la pornografía. El diablo es caramba. Miren, esta señora ha logrado conversiones por millones con su librito. Lo voy a compartir en PDF por ahí en el grupo de WhatsApp. Pero por favor, léanlo, vale la pena. A mí me hizo entender la misa de otra manera para siempre ese pequeño librito. Lo van a leer en un ratito. Por ejemplo, me hizo entender algo que yo nunca hacía en misa. Dice Catalina que a la hora del ofertorio, cuando le ofrecemos a Dios y cuando le llevan al Padre el vino y las hostias y se fijan por el centro del templo, las recibe. Dice Catalina que en ese momento se levantan todos nuestros ángeles de la guarda, de todos los que estamos ahí en misa, y que van llegando al altar y cada uno de los ángeles de la guarda van entregando a Dios en el altar lo que manda su cuidado, su protegido. Y dice Catalina que es muy triste ver que llegan muchos ángeles de la guardia y le dicen, pues no te mandó nada, Jaime, señor. Estás distraído, perdónalo. Seguiré cuidando. Cuidado. Miren, en misa hay que ofrecerle a Dios nuestro sufrimiento de la semana, nuestros dolores, padecimientos, lo que no nos salió como queríamos y que tuvimos que ejercitar toda la paciencia, toda la serenidad, obligada por la voluntad. Todo eso son ofrendas que a Dios le gustan. De a un necesitado, vaya ofrenda tan agradable a Dios. Me enteré de que alguien está en necesidad y lo ayudé, súper ofrenda, ¿eh? Así hay que entregarlas en la misa. El Señor ya sabe que las hicimos, pero dice, Señor, te ofrezco esta ofrenda. A este hermano mío que le ayudé con un poco de recursos, con un buen consejo, con darle el hombre para que llore, el hombro para que llore. Si no solo podemos dar dinero, amigos, podemos dar muchas cosas, a veces más valiosas que el mismo dinero. Pero vamos a leer, ya para terminar nuestra clase, el numeral 1091, donde nos va a decir que el Espíritu Santo es parte de la liturgia dentro de la iglesia, sin lugar a dudas. Miren, sin el Espíritu Santo no hay liturgia. Porque recuerden que el Padre y el Hijo no están aquí en la tierra. Quien permanece en la tierra es el Espíritu Santo. Y Él es el que conduce todo lo que hacemos aquí en nombre de Dios. Numeral 1091. En la liturgia
El Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia, con nosotros, con el pueblo. En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo, a la fe de la asamblea. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, el Espíritu Santo de comunión une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza, como dice aquí. Puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, la liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos algunos elementos del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo, la promesa y la alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. Y en efecto, amigos, ¿saben? En la misa, siempre la primera lectura del Antiguo Testamento. Y siempre el salmo será del Antiguo Testamento. No podemos ligarnos de la antigua alianza. Somos parte de la antigua alianza, pero perfeccionada con nuestro Señor Jesucristo. En la antigua alianza mataban animales que ofrecían los pecadores para perdón por sus pecados. Vacas, chivos, borregos, pichones, codornices. En la nueva alianza es la carne del Hijo de Dios la que ponemos en el altar. Ya lo decía San Jerónimo y San Agustín, ¿qué carne mejor podemos poner en el altar que la carne del Hijo de Dios? Díganme, amigos, la vamos a encontrar. Ahora, que pusiera carne de vacas y de borregos y de becerros sería una ofensa, porque ahora tenemos la carne más perfecta de la creación, no del mundo, de la creación. ¿Qué carne y sangre pueden haber más perfectas en las del Hijo de Dios? Por eso es una obra y un milagro que debe repetirse ya sin sacrificio cruento de animales. Como diciendo Cristo, yo les pago ya la carne para siempre. Ya no se preocupen por matar animales. Ahora mátenlos, y les digo para terminar nuestra clase, ahora maten a los animales que hay dentro de ustedes. A la serpiente que hay dentro de ustedes, al oso, al lobo, al cocodrilo. Lo digo porque en efecto todos tenemos animales en nuestro interior que debemos domar con nuestra voluntad. A esos animales sí hay que sacrificarlos en la nueva alianza, porque para comerlos en el altar ya a ninguno. Tenemos la mejor carne, que es la carne del Hijo de Dios. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy, queridos amigos, dándole muchas gracias a Dios nuestro Señor por habernos dejado su palabra y por habernos dejado su iglesia para salvarnos a través de ella. Vamos a agradecerle de todo corazón todo lo que hace por nosotros desde habernos creado hasta darnos comida y sustento. Y ofrezcámosle de todo corazón también
lo mejor de nuestras vidas. Como decimos en la oración a María, yo te ofrezco en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, Señor. Que sean para ti, no para mí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y le rogamos a San Judas Tadeo, que está de visita en México, que ruegue por nosotros. Querido San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Ayuda a México a resolver sus problemas espirituales, sociales y, ¿por qué no, también políticos? Sé bienvenido a México, querido primo de nuestro Señor Jesucristo, y concédenos tu bendición. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas Nos gracias. vemos. Gracias, un Sí, gustazo. muchas gracias. Un Gracias, gustazo igualmente. tenerlos. Dios los bendiga. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Felicidades, gracias y bendiciones. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Feliz semana.